un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo. Y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con denuedo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido, para reconocer este atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí subrayelo, está pronunciado. Me siento muy, pero muy desafiado en esta hora al reconocer, mis hermanos, que la palabra del Señor es una palabra que trae sobre nosotros desafíos, una palabra que tiene una aplicación a la vida diaria. Voy a invitarles que vayamos rápidamente al profeta Ageo en su capítulo 2. Ageo capítulo 2. Voy a leer algunos versos, son en donde va a estar centrado lo que es hoy el mensaje del Señor, y en lo que he pronunciado, en lo que tiene que ver esa motivación y cómo ponerla en perspectiva. Esta palabra ha traído sobre mí un fuerte desafío, y creo que lo puede traer sobre nosotros, como alentándoles, mis hermanos, a que podamos considerar esta escritura y sobre todo lo que hoy el Señor va a hablar a nuestras vidas. Y esta palabra tiene una dirección, es una palabra de apertura, es una palabra que nos sitúa en una disyuntiva, es una palabra que nos pone en una Y, y que seguramente cada uno de nosotros debe considerar el responder al Señor. Estoy convencido que el pueblo del Señor ha sido llamado a lo que es escuchar la palabra del Señor, pero no solamente ha sido llamado a escuchar la palabra del Señor, sino un responder a Él. Y aquí en Ageo es un libro de restauración de los últimos escritos del registro bíblico en el Antiguo Testamento, y en Ageo en su capítulo 2 es interesante, mis hermanos, que podamos situarnos dentro de lo que es el libro, para que podamos sacar por lo menos la aplicación. Usted diría, ya va muy a prisa, pero sacar una aplicación a la vida espiritual, a la vida del creyente, y para eso creo que requerimos que podamos hablar un poquito acerca del libro. Pero es un libro, un mensaje, mis hermanos, que a lo mejor fue fechado en unos 4 meses, o sea, todo lo que es la predicación de Ageo fue corta, a comparación de un Isaías, un Jeremías, que profetizaban por más de 50 años. Esta realmente es una palabra, pero con mucha sustancia, porque aunque es corta, mis hermanos, es una palabra que está diferida por lo menos en 4 mensajes y varias profecías. Y para hablar acerca de la profecía, una diferencia entre lo que es el mensaje y la profecía, ahí nosotros la podemos ver por lo menos 4 mensajes y por lo menos algunas profecías. Pero esta es una, y esta es la que menciona en el capítulo número 2, verso 6, y dice así: porque así dice Jehová de los ejércitos. Así como escuchamos hoy la palabra profética que el Señor nos dio por su Santo Espíritu, así dice el Señor. Entonces, a diferencia de un mensaje, estamos hablando de una palabra que tiene una dirección profética, una palabra que tiene una dirección de Dios hablándonos. Y dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Me hizo recordar el momento de lo que fue el pacto en el cual Moisés va a recibir la ley de Dios. ¿Y qué fue sino el momento en el cual ese monte humeaba y temblaba? Y poder ver la intensidad de lo que tiene esta escritura, porque nos hace ver que este mensaje, hablar acerca de lo que es
la intensidad del mensaje está hablando de un temblor, está hablando que no creo que sea literal, sino que a razón de lo que se va a decir, entonces hay una reacción, y esa reacción: yo haré temblar los cielos y la tierra. También me hizo recordar cómo el nacimiento del niño Jesús hizo temblar Herodes y toda una nación. Quiere decir que es un mensaje de peso, quiere decir que es un mensaje que debemos considerarlo en su intensidad y lo que va a traer sobre nosotros un desafío. Hablar acerca de la manera como el Señor estableció sus pactos. Hebreos nos dice que bajo la anunciación del seguimiento del pacto, entonces hizo referencia al temblor del monte Sinaí, cuando Dios inició el pacto, y entonces ahí, ante la manifestación de lo que viene, que es la gloria del Señor, cómo no traer por testigos cielo y tierra. Sigo leyendo, verso 7, dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Hasta ahí pudiera leer. Una profecía que se encuentra en el libro, mis hermanos, y es bueno ver, por lo menos captar el sentir del libro, Ageo, porque cuando hablamos acerca de una cautividad que ya pasó, una cautividad, mis hermanos, que abarcó 70 años, y ahora estos están libres. Y interesante ver que el profeta, hay 3 por lo menos, hablando acerca de Ageo, Zacarías y Malaquías, fueron profetas que fueron usados por el Señor en el último tiempo después del exilio. Ahora, esto es importante porque la cautividad ya terminó, y ahora Dios levanta un hombre, un rey llamado Ciro, y él da un decreto. El que conquistó, el conquistador persa que conquistó el imperio babilónico, ahora ya no les está prohibido a los judíos regresar a su patria. Y ahora podemos nosotros ver el contraste. Estoy tratando de sacar el tema del libro para que usted vea la aplicación y la intensidad que tiene lo que es un temblor, y la manera como Dios utiliza a Ageo para dar un mensaje profético, y es: Él hará temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Por lo tanto, dentro de esta palabra podemos ver que ya no está prohibido el culto público, por decirlo así. Y ahora nosotros encontramos un registro en Esdras capítulo 1, verso 1, que ahora el decreto del rey era: suban a restablecer el culto a la nación, restaurar el culto. Y entonces, bajo la reedificación del templo, ahora algunos judíos, mis hermanos, habían nacido en la cautividad. Una generación se reprodujo dentro de lo que fue la cautividad. Ese es un mensaje que tiene Jeremías. Y dentro de lo que hace Jeremías es que él les dice: no crean los falsos profetas, no crean que la cautividad va a ser muy rápida. No, va a durar 70 años. Por lo tanto, hay que establecernos y hay que casarnos. ¿Por qué? Porque tendrían que sacar generaciones. Entonces, ahora encontramos una generación que no conocía, entre ellos Nehemías, y entre ellos el mismo Zorobabel. No conocían Jerusalén, habían nacido en el exilio en Babilonia, pero había algunos que habían sido ya transportados, y entre ellos encontramos al profeta Ageo. Debió ser un anciano, debió ser un hombre de más de 75 años, porque vio la primer gloria y ahora pasa todo el exilio, y ahora viene bajo lo que es el ánimo para el pueblo, para decirles: hey, vengan a restaurar el templo del Señor. Aquí hay algo importante, porque algunos judíos, acuérdense que Babilonia es una ruta comercial, y entonces los judíos se habían vuelto ricos, millonarios. Entonces ahora la comodidad de los judíos era pero un punto a señalar dentro de lo que es el libro. ¿Por qué? Porque algunos judíos estaban tan cómodos en Babilonia que no les interesaba para nada regresar a Babilonia. Y ahora los judíos se habían vuelto tan ricos, y era poder ir a un lugar devastado. No se ha sembrado en 70 años, no han levantado cosechas en 70 años. Aparte, no hay muro, expuestos a todos, no hay templo, y ahora me estás pidiendo que vuelva a restaurar, que me vuelva a mi patria.
Interesantemente, bajo la dirección de Zorobabel solamente regresaron 50,000 judíos, los más celosos, los más piadosos, los emprendedores a quienes el Señor despertó su espíritu. Y ahí el libro toma un sentido muy espiritual. ¿Por qué? Porque la motivación de todos los que regresarían y todos los que regresaron tuvieron que tener lo siguiente: me voy, amigo, me voy, familia, se queda el imperio, se queda la casa, se queda todo lo que ellos han logrado, y ahora a padecer. No sé si estén captando el sentido del libro, pero dentro de lo que es hablar acerca del deseado de todas las naciones, es algo muy desafiante. Ha sido desafiante para mi vida esta palabra, porque aquí nos estamos regresando o estamos viendo la parte de la aplicación, y esta sería la aplicación del libro. Tiene por lo menos 3 mensajes centrales el libro. Número 1, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Eso es lo primero que capta el libro. La prioridad la tiene el Señor. Está hablando acerca de una aplicación cristiana por el mensaje central del libro, y nos está hablando acerca de la prioridad que tiene el Señor. Es buscar primeramente su reino. Quédese lo que se quede. Pero luego hay una parte, un paralelo, porque interesantemente la ruta que siguieron de Babilonia, escuchen esta palabra, Ur de los caldeos. Entonces siguen la ruta, y entonces en lo que siguen la ruta, alguien salió del Ur de los caldeos. ¿Alguien se acuerda? Abraham, el padre de la fe. Y entonces trae un paralelismo, pero de la misma ruta y bajo los mismos desafíos. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. En este caso, ahora arraigados, dejar toda su comodidad y ir a padecer. Nos captamos el segundo mensaje del libro, y tiene que ver con lo que es la vida de Cristo. Vayan conmigo bien rápido, pongan ahí un separador, pero esto me gustaría que ustedes lo leyeran, porque aquí es donde capta el sentido muy fuerte de lo que es la aplicación de este libro, y es Juan capítulo 17, verso 25. Y no he sido más desafiado en los últimos años de hablarle a la iglesia acerca de lo que es la vida de Cristo. La vida eterna, no cuando me vaya al cielo, no, la vida eterna. Y vean cómo lo puntualiza, y vean de qué manera capta el sentido el libro de Ageo. ¿Por qué? Porque dice aquí Juan en su capítulo 17, y dice el verso, permítanme, voy aquí. Juan capta el sentido, es el capítulo 12, y dice el verso 25, Juan 12, 25. ¿Qué dice? El que ama su vida. Voy a esperar que lleguen. Esto para mí es muy desafiante. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida, y tengo subrayado en mi Biblia, en este mundo. Y eso ya toma desafío este libro. ¿Por qué? El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces, cuando hablamos acerca del mensaje central de las Escrituras bajo la predicación de Ageo, encontramos ya dos temas centrales. La prioridad la tiene el Señor por sobre todas las cosas. Algo me faltó decirles, vuelven a Ageo, y que dentro de esa prioridad, en el capítulo 2, la prioridad no estaba en el templo, la prioridad no estaba en la restauración. ¿En qué estaba la prioridad? Verso número 9, capítulo 2, verso 9. Después voy a leer el 8 también. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. El énfasis estaba en la gloria de Dios, en la voluntad del Señor. Bueno, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Es la vida en Cristo. Y número 3, hablar acerca de los anhelos, hablar acerca de los deseos. Escuchen, hablar acerca de las expectativas que tenemos para nosotros, para nuestra esposa, para nuestros hijos, para la iglesia, para todo lo que tenga que ver, mis hermanos, es un tema central que trata acerca de los deseos.
habla acerca de los anhelos, habla acerca de una palabra, por eso les digo que es una palabra de apertura, es una palabra que nos pone en una disyuntiva, sería como en una serie de crecimiento para que nosotros pudiéramos decir, necesitamos considerar este libro. Pero sobre la parte de lo que es el deseado de todas las naciones, está hablando acerca de un deseo, está hablando acerca de un anhelo, está hablando acerca de un sueño. Para terminar con el libro, el profeta. Interesante hablar que Zorobabel, si ustedes ven capítulo 1 verso número 12, Zorobabel significa la semilla de Babilonia. En otras palabras, nació en el exilio y era el único descendiente del linaje real de David. Tendría que volver completamente a lo que es Jerusalén, tendría que volver al pueblo del Señor porque el Mesías tendría que nacer. Y entonces ahí una palabra, una profecía que no fue cumplida en el mismo Zorobabel, la encontramos al final del libro. Y ahí es donde podemos mirar que la profecía apuntaba a Cristo. Ahora, Zorobabel es una parte muy esencial porque es el gobernador. Dios despertó su espíritu y con él otro Josué, que viene de un linaje, mis hermanos, que al 10 de 15, 2 eran sacerdotes. Entonces vea, como diciendo una familia sacerdotal. Pero Dios llama a Josué. Y entonces dentro de lo que es Josué, ahí es donde nosotros podemos ver la intensidad todavía más de lo que es el liderazgo espiritual. Y con ellos, como dice el verso 14, despertó Jehová, el espíritu de Zorobabel, capítulo 1, verso 12, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Un mover del Espíritu Santo. Le llaman en ese tiempo avivamiento. Pero está hablando de un mover del Espíritu Santo tan fuerte, en el cual ahora Dios utiliza a este profeta, un ancianito. Y me gusta mucho, mis hermanos, cómo el Talmud judío dice lo siguiente: Ageo, Zacarías y Malaquías son reconocidos como los fundadores, dicen ellos, de la gran sinagoga, o sea, de este templo. Y también afirman que con la muerte de ellos el Espíritu Santo se apartó de la nación. Interesante, porque vienen 400 años de silencio. No hay profeta que se levanta hasta que viene Juan el Bautista. Eso es impresionante, porque ahora nosotros podemos ver en una aplicación, mis hermanos, en la que podamos nosotros ver es el deseado de todas las naciones, mis hermanos, es aquello que nosotros podemos ver. Solo los que han encontrado en él el deseo, solo en los que han encontrado en él lo que es la parte de algo escogido, mis hermanos, son aquellos que son despertados en su espíritu. Y entonces viene la parte de lo que es el anhelo, el sueño, la expectativa. Pregunta: ¿qué sueños tienes no alcanzados? Pregunta: ¿por qué estás dando tu vida a matrimonios jóvenes? ¿Por qué trabajar los dos y por qué dar la vida? ¿Qué sueños tienes? ¿Qué anhelos tienes? ¿Por qué te estás preparando, joven? Y nosotros como adultos ¿qué queremos para nuestros hijos y cuáles son los anhelos que tenemos? Sueños, expectativas. Eso me parece muy desafiante, porque cuando hablamos acerca del deseado de todas las naciones, entonces estamos hablando de que mío es el oro, mío es la plata, mío es el oro, yo Jehová. ¿Por qué? Si ustedes ven, no tiene alguna conexión de sentidos en la parte gramatical, en la parte en la cual, ¿por qué mete mío es la plata, mío es el oro? Dice Jehová, y que ahora nosotros lo tomemos como para recoger la ofrenda o para... Amén, todo está bien. Pero lo que sí es bueno ver es, ¿qué valor será mayor que el oro? ¿Qué valor será mayor que la plata? La medición de todo lo que es la economía de todo el mundo es el oro. Y entonces ahora, ¿de qué está hablando? Prosperidad. Nunca. Está hablando de aquello que tiene valor. De aquello, en otras palabras, que el deseo que tú tengas debe tener un valor muy fuerte, una prioridad. Háblame de tus anhelos, háblame de tus sueños, háblame de tus metas no alcanzadas, y háblame de qué estás gastando toda tu vida, en qué estás invirtiendo todas tus fuerzas, todo tu tiempo. Deseado, que es una palabra en el hebreo que quiere decir el deleite, es el desear. Es un precioso deseo
Y aquí quiero que ustedes capten, mis hermanos, junto conmigo el sentir de lo que es un deseo. Vamos a ir por partes. Muchacho, ¿por qué no comes? Estoy enamorado. Y si no me das a esa filistea, vas a ver lo que te va a pasar. Sansón, un anhelo que lo consumió. Acabamos de pasar por la historia de Absalón. Y entonces se enamoró tanto de Tamar que se enfermó. Y entonces nosotros nos vamos por la parte de decir, no. La parte que tenemos que rescatar de esas historias es la siguiente: es un anhelo que consume. Es un anhelo que hace desfallecer. Por eso escuchen, el humanismo es: yo lo logro. Yo lo que me propongo lo logro. Claro que sí. Y yo digo, claro que sí. Lo va a lograr porque lo va a lograr. Porque cuando alguien es atraído por un deseo, por un anhelo, por un sueño, bailando por un sueño, cantando por un sueño, y todo lo que ustedes y yo conocemos, porque jala y entonces lo logran. ¿Por qué? Porque yo voy a lograrlo. Un anhelo consume, un deseo enferma, un deseo hace desfallecer. Y de ahí lo más próximo, mis hermanos, que tenemos como cultura es la embriaguez a razón de la desilusión. La embriaguez a razón, el alcoholismo a razón de ¿qué? De la traición. Y no me voy a los poetas que tenemos ahora, ¿verdad? Les he comentado de algunos, pero no conviene. Pero sería bueno, tropecé de nuevo con la misma piedra. Sí, una piedra en el camino, rodar y rodar, y todas esas cosas que nosotros vemos, y es sueños no alcanzados. Pero ahora la parte es: háblame de tus anhelos, háblame de tus sueños, y de qué manera esta profecía en el cual tiemblan los cielos y la tierra tiene que ver con lo que es el deseado, el deleite de las naciones. Voy a definir 3 cosas en lo que es los deleites. Primeramente, el deseo de las naciones como propias. Isaías, el anhelo, mis hermanos, de una nación. Porque la pregunta es: el deseo que Dios ha puesto en las naciones, esto va a traer compasión. Escúchame, esto va a traer para ustedes y para mí compasión, como diciendo, evangelizar es la prioridad número 1 que tiene el pueblo del Señor. Me llamó la atención en este tiempo cómo hay un ministerio en lo que son los Altos de Jalisco, especialmente lo que es una tradición de una peregrinación, los que viven fuera del país. Es una peregrinación que habla acerca de un templo, una potestad religiosa y por lo tanto espiritual, demoníaca, que es, no sé, alguien conozca lo que es el San Juan de los Lagos. Millones. Caminando 100 kilómetros, llegan todos. Interesantemente, un ministerio se levanta allí, un ministerio de cristianos, como era de pasada, mis hermanos, lo que era van sangrando con las rodillas todas deshechas. Vamos a curarlos y vamos a darles de comer. Y entonces, en todo lo que van tomados por ese espíritu idolátrico, y que en todo lo que dicen, pobres, que no saben, pobres tontos, mira. Dios me libre, pero esa es la expresión de decir, y qué ignorantes. No, tiene un deseo, y que nos pudiéramos ver qué deseo tienen esos, qué deseo que los lleve a arrodillarse y caminar de rodillas y todos sagrados, y esas las historias familiares que tenemos de nuestros abuelos que fueron idólatras, y poder ver, y es que, pues la iglesia empezó y empezó a armar una carpa, y los empezaron a curar, y en eso que curaban, el Señor te perdona tus pecados. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Pero vean lo que pasa, mis hermanos, cuando no entendemos quién puso el deseo en las naciones. Bien rápido, vayan a Isaías. Isaías, Dios ha puesto un deseo de buscarle, pero el hombre no entiende. Es como decirles que ellos no entienden que lo desean. Entonces se torna así como repulsión. No sabe, como nosotros. Me gustaría que en este momento cada uno de nosotros volviera al estado sin Cristo, recordando nada más. Me gustaría que alguno de nosotros pudiera, algunos no han salido de ahí, ojalá el Señor nos libre, pero vamos a dar por hecho que todos hemos salido de allí, amén. Y ahora regresemos a cuando no teníamos a Cristo. Ya están en ese estado. ¿Qué había que de la búsqueda del Señor? ¿Qué había de lo que eran los tropiezos? No sabíamos Biblia, pero teníamos una conciencia.
Sabíamos que no era bueno tomar, fumar, robar, relaciones ilícitas. Sabíamos que no era eso, pero ¿qué hacíamos? Y entonces algo me pasa, no sé qué me pasa. Isaías en su capítulo 40, vean cómo Dios puso ese deseo en las naciones. El deseado de todas las naciones. El deseo de todas las naciones. Y vean lo que dice el capítulo 40 de Isaías. Y dice así el verso número 15. Número 15 dice: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Verso 17 ahora: como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas el menos que nada de lo que no es. ¿Qué son las naciones? Nada. Singapur, Estados Unidos, no. Europa, no. Nada. Ahora que nosotros estamos viendo edificios, estamos viendo banderas, estamos viendo todo eso. No, veamos personas. Y cuando hablamos acerca de las naciones, hablando acerca de personas, la palabra dice, son como nada. Y entonces vea, verso 18, el desafío del Señor. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Verso 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Y entonces ellos no saben que tienen ese deseo, como nosotros sin Cristo. Por eso estamos recordando cuando estábamos sin Cristo. Y entonces la estampita era... y el crucifijo y esto y lo otro, y que nosotros dábamos todo por ello. ¿Por qué? O se daba todo por una imagen. ¿Por qué? Porque ese era Dios. Tenía imagen. Ahora, ¿por qué les hablo de todo esto de la idolatría? Capítulo 44 y dice el verso 9. Vayan, avancen, para que ustedes puedan y yo ver por las escrituras cómo es que Dios puso un deseo en las gentes. Recuerden cuando estaban sin Cristo. Y sin Cristo nosotros estábamos, pero allí, mis hermanos, sin Cristo nosotros estábamos así. Ahora vean, verso 9, 44, verso 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son no las imágenes, sino las personas. Ok. Por lo tanto, el ídolo, pues, va. Lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que el ídolo no ve ni entiende. Verso 10, ¿quién formó un dios o quién fundó una imagen que para nada es de provecho? Verso 12, y entonces viene el primero, el herrero. Verso 13, el carpintero. Todos ellos, ¿qué? Vamos a hacer un dios, vamos a hacer una imagen. Y estos empiezan a hacer una imagen. Y cuando empezamos a ver una imagen, ¿qué nos está moviendo? Un deseo. Ahora, aquí capten, aquí podamos captar. ¿Por qué? Vean lo que dice el verso 16, hablando del carpintero. Verso 16 ahora: parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado, se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Mucha atención. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, y vean lo que Dios puso en ellos: líbrame. Eso era lo que nosotros buscábamos. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará? No que, ¿quién andaba buscando una persona? Pero captamos el sentido que Dios puso, el deseo que Dios puso en las naciones, y ellos están esperando liberación, pero no saben. Pero para nada, mis hermanos, sea más compasivo con los inconversos, decimos nosotros. Porque ellos tienen un anhelo, no saben. Pero la pregunta es, ¿y quién puso ese anhelo de buscar a Dios? ¿Quién puso ese anhelo de hacerse un Dios y adorarlo y decirle, líbrame? La pregunta es, ¿de qué lo quiere? La pregunta es, ¿de qué estará el ser humano necesitado de liberación? Líbrame. Con eso, mis hermanos, la manera de cómo nosotros podemos captar el sentido en lo que tiene que ver el anhelo, el deseo de Dios en la persona, en las naciones, ellos no saben.
Ellos no entienden. Sé más compasivo. ¿Y cuál es la respuesta? La evangelización. Como alguien vino y te vengo a presentar a Cristo. No la iglesia Misión Cristiana, no la iglesia tal más cual, no el ministerio, no. Es predicar a Cristo, el evangelio del Señor Jesucristo. No estamos para llenar las sillas solamente. Estamos, mis hermanos, aquí no se trata de eso, se trata de la predicación de Cristo. Ahora, aquí es algo impresionante para mí. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver un testimonio de un hombre del Señor que al contemplar, mis hermanos, vea de qué manera, si de alguna manera palpando. ¿Quién es el que palpa? El ciego. Y entonces cuando está en Atenas y cuando vemos la evangelización en Europa, cuando vemos la manera como el Señor está transmitiendo el mensaje, por lo menos a un lugar donde para consagrar un templo ocupaban 1000 vírgenes, ofreciendo su virginidad para un dios, Corinto, y entonces, ¿cómo presentar a Cristo? Y aquí vea el desafío, porque el punto es que el ser humano y las naciones se hacen imágenes. Ahora imagínese presentar a un Dios, a un Jesús humano. Primera a los Corintios capítulo 2. Cristo no es hombre, Cristo es Dios, Él es Espíritu. Y entonces la necesidad y la objetividad, como Pablo entendía, como Pablo el Señor le dio de una manera muy fuerte el discernimiento para este sentir que Dios puso en las naciones de liberarse, pero estos se tienden a hacer imágenes. Ahora presentar nosotros a un Cristo en una imagen. Siempre le digo este ejercicio, ¿va? Cierre sus ojos y cuando usted diga vamos a adorar al Señor, vamos a adorar a nuestro Salvador Jesucristo, y alguien ya vea al hombre de barba con una túnica, pelo largo, esa es una imagen. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y entonces vea cómo la evangelización debe ser. Bajo una es Primera a los Corintios capítulo 2 y dice el verso 2. Primera a los Corintios 2:1. Dice, así que hermanos, ¿quién? Hermanos. El auditorio es la iglesia. Y vean lo que se le aconseja a la iglesia. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, como diciendo el evangelio solamente es para los entendidos, para los que tienen un doctorado. No, el evangelio es para los pobres. Podemos decir, gracias mi hermano, podemos decir el evangelio es para los pobres, tampoco. Y vean, ¿cómo librarnos de eso? Si entiende, no entiende, ¿cómo librarnos de eso? ¿Cómo librarnos de, no, es que no te entienden? Vean, si predicas un evangelio de este tipo, ¿cómo te van a entender? Verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras el hombre tuvo que morir. Crucifixión. ¿Para qué? Para que del cristianismo no se hiciera una imagen, para que del evangelio no fuera otra imagen, tuviera que ser el Dios glorioso, el evangelio glorioso. Y si ustedes notan, a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Ante qué nos vamos a postrar? Ante Dios de todas las cosas. Es interesante, es impactante cuando uno mira cómo el evangelio está siendo transmitido hoy. Pero si no es el evangelio con Jesucristo y este crucificado, entonces seguramente hay imágenes. Cristo es Dios. Dios es espíritu. Número 2. El deseado de las naciones, el deseo que Dios puso en las naciones. Ahora, esto es un terreno bien lamentable. Vamos a mirar ya dentro de nosotros. Estamos hablando ahora de un deseo, de un anhelo de un creyente carnal. No sabe el impacto que trajo sobre mi vida lo que fue la lección que les han dado a los adolescentes este viernes.
hablar acerca de los rudimentos del mundo y los rudimentos de Cristo. Pero usted pudiera, eso es lo elemental de la fe. Para ir hacia adelante hay que echar los rudimentos. Y hablar acerca de los rudimentos, no sabe la manera como me impactó. Porque, por ejemplo, ¿cuáles son los rudimentos de Cristo? Pues los tenemos en Hebreos. El arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, doctrina de bautismos, ¿verdad? Juicio final, resurrección, juicio final. Ahí vienen. Pero si yo les pudiera preguntar, ¿cuáles son los rudimentos del mundo? Rudimentos, una palabra fuerte, pero es elementos. ¿Y cuáles son los elementos del mundo? Bueno, primera, vean lo que tiene que ver con un anhelo. No pierden. ¿Cuál es tu sueño no alcanzado? No se desvíen. El deseado de las naciones. ¿Realmente tú deseas a Jesucristo? Háblame de tu anhelo para el Señor. Háblame de tu deseo para el Señor. Pero ahora poder considerar cómo son los anhelos en un creyente carnal. ¿Cuáles son los deseos de un creyente carnal? Entonces ahora vamos a definir lo que es un anhelo, un deseo en un creyente que es carnal. Le voy a hablar un poquito acerca de lo que es la necesidad de considerar la palabra deseo. Pero cuando hablamos acerca de lo que es deseo, estamos hablando, mis hermanos, de una palabra muy intensa. Estamos hablando de lo que es, mis hermanos, es el anhelo o un deseo, tiene que ver con lo que es un sentir que se transforma en ansia. Es un sentir, es un deseo que se transforma en desfallecimiento, que nos hace agonizar en el interior. Abarca el alma, el corazón y la carne. Estoy hablando que es algo que amo con tanta vehemencia, que me siento tan inflamado en este deseo de conseguirlo, que si no lo encuentro me consume. Puedo perder mis fuerzas. Si no lo consigo, voy a desfallecer, voy a agonizar. No sé si ve la intensidad. Pero ahora vea por qué es tan fuerte un deseo, un sueño, una expectación. Y aquí es donde entro el terreno más familiar, porque hablamos del cristianismo. Y aquí es donde nos ponemos en la disyuntiva, porque en la primera parte es gracias a Dios, yo salí del mundo, amén. Pero en esta parte, ahora, hablando de un creyente que ha recibido a Cristo, pero todavía anda en las andadas, por decirlo así. Estamos hablando de un creyente que, primera de Juan, capítulo 2, verso 15, todavía anda, se devuelve a los rudimentos del mundo, se devuelve a los elementos del mundo. Y entonces vea este deseo. ¿Ya captó el deseo? No sé cuántos de ustedes vean a sus hijos tan enamorados que pueden hacer locuras. Ese es un deseo ardiente. Le quitas eso, mis hermanos. Quítale el celular a tu hijo y verás qué hace. Quítale el internet a tu hijo y verás qué hace. Quítale eso, mis hermanos, pero quítale y vean cómo compasión. ¿Cómo estamos hablando de un deseo? Es que si no lo tengo me muero. Comento una historia muy lamentable con la vivencia de un muchacho muy cercano a mí. Y los papás me llevaron, me dijeron, habla con él, se está drogando, la famosa piedra, el cristal. Me acuerdo que llegué ese día en la mañana junto con Idalia, llegamos, estaba mal el muchacho. Estábamos hablando de las 8 de la mañana, 7 de la mañana. Y estaba en su cuarto, yo entré y me dijo, sálgase por favor, sálgase. Imagínense lo cercano que estamos él y yo y la familia. Sálgase por favor. Ya me conozco, nomás me necesito una. Mi dosis son 4, necesito una solamente. Váyase por favor. No me voy a ir, aquí me voy a quedar, le dije. Estoy hablando de una vivencia. Estoy tratando de captar lo que es un anhelo, un deseo ardiente, vehemente, que si no te lo dan te mueres. Y entonces este muchacho, que amo y que oro por él, nomás váyase, le dije, no me voy a ir. Es que ya me conozco, nomás necesito una, pero hubieras el grado de alteración, de desesperación, y yo con un poco de temor, me puede golpear, me puede hacer muchas cosas, pero vaya, no hijo, aquí me voy a quedar. Con misericordia de verdad se corrige el pecado, aquí me voy a quedar. Me voy a fumar una, está bien. El rito de todo lo que hace, agarrar la lata o el frasco de
el foco, poner la piedra, el encendedor. Lo tengo aquí. Ya. Gracias. Y a llorar. Ore por mí. Si no tenía eso, se moría. Pero la ansiedad, mis hermanos, la ansiedad. Eso puede ser para el sexo, eso puede ser para una promoción, eso puede ser para una casa, eso puede ser para una novia, eso puede ser para una esposa, eso puede ser para un hijo, eso puede ser para todo eso. Por eso, si ustedes ven los anhelos que vivimos en casa y tenemos a los chavos y que vemos que permitimos muchas cosas y están abrazados por un deseo, no se lo puedes quitar. Lamentablemente, mis hermanos, no es un deseo carnal, no es un deseo espiritual. ¿Por qué? Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Y aquí me centro en lo que es un deseo y un anhelo completamente en un hombre natural. Estoy diciendo natural, no sé si ustedes conozcan lo que es natural. Recibió a Cristo, pero Cristo no está formado en él. Recibió auténticamente a Cristo como Salvador, pero su vida no anda bien. No se ha conformado a la vida de Cristo. No está el carácter de Cristo en él. Tiene a Cristo, pero anda en otras cosas. Y entonces vea lo que es la esquizofrenia espiritual. Verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Te amo, pero te amo tanto, mi Señor. Eso es. Si alguno ama al mundo, no ama a Dios completamente. No está apasionado. No tiene al deseado de las naciones. Y entonces hará lo que sea por conseguir ese anhelo en el mundo. Quiero el iPhone. No, yo me voy a ir a estudiar, me voy a ir de intercambio. No, pero que mira la marca, y mira que esto, y mira que el otro. Y entonces totalmente me voy a dar mi vida a viajar por todo el mundo. Y es un anhelo que yo necesito. Vean, verso 16. Porque, y tengo subrayado, todo. No, es que la serie Netflix que tiene que ver con, mira, es cultural y... No, que mira esto y que... No. Es malo si nos hacemos un tatuaje, es malo si nos tomamos una cerveza, es malo si escuchamos música del mundo, es malo y siempre yéndonos al límite, a ver hasta dónde Dios permite, ¿verdad? A ver hasta dónde Dios, si le paso aquí ya me quitas la salvación, ¿no? Bueno, aquí me voy a quedar, ¿no? Nunca al centro, siempre queriendo salir. Y vean lo que dice, porque todo, mis hermanos, no hay nada fuera de Cristo. Yo no lo he logrado, este anhelo, pero estoy siendo tomado por este deseo, que si no me lo das, me muero. Pero ahorita van a ver hacia dónde va dirigido el deseado de las naciones. Y aquí, porque todo lo que hay en el mundo. ¿Y cómo empieza? Yo deseo. ¿Los deseos de qué? De los ojos. Mira. No, hombre, es que está bien bonita. No, hombre, es que está bien bonito, digo, bien guapo. Y mira, y todo es brincar el charco, va a ir a los malls. No, y aquí ya, todo. Aquí, ¿verdad? Y estar, y no vayas a una tienda con alguien con un deseo ardiente, porque gastronomía y todo lo que tú puedas ver, y es yo anhelo, yo quiero. Los deseos de los ojos, ¿qué más? Perdón, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y ahí no hay. Vayan conmigo bien rápido, avanzar. Números capítulo 11, vamos al pueblo del Señor. Por eso aquí, escuchen, yo quiero que mi hijo sea alguien en la vida, y por eso voy a trabajar lo que sea para darle a mi hijo. Familia. Esto es muy fuerte, porque tú me estás diciendo que un deseo natural
implica la familia, un deseo carnal, nada está por encima del Señor. Nada, absolutamente. Estoy tratando de que ustedes, mis hermanos, compartir lo que el Señor me ha mostrado en relación a lo que es el anhelo, el deseo ardiente. Y vean lo que dice el capítulo 11. Números capítulo 11, ahora vamos al pueblo del Señor. Y dice, vean, verso 1, aconteció ¿quién? El pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés. Y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Dios se encendió en ellos. La gente extranjera se mezclaron, pueblo del Señor con medios convertidos, simpatizantes. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo, subrayen, no, aguas, aquí pónganse el cinturón porque lo que sigue a continuación es muy fuerte. Y entonces definimos lo que es un deseo de un creyente carnal. Alguien que ama a Dios y ama al mundo. Impresionante, ya no voy a porque nos llevaría más tiempo, pero si alguien va a 1 Timoteo o 2 Timoteo capítulo 3 y definir los hombres de los últimos tiempos, los tiempos peligrosos, se levantarán hombres. Y la característica número 1 de las 18 características de carácter, amadores de sí mismo y al final, amantes de los deleites más que de Dios. Son gente que está en la iglesia, son vidas que están aquí, pero que aman a Dios y aman los deseos. Aman a Dios y aman a los deseos. No, ese es un creyente carnal. Ahora, vean lo que dice el verso 14. Verso 4, perdónenme. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Sí, un deseo. ¿Cuántos si no nos dan de comer nos enojamos? A nuestras horas. Y mira que yo tengo... Bueno. Verso 5, deseos, apetitos carnales. No, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. ¿Por qué? Porque tiene un vivo deseo. Por eso les hablé de la intensidad de lo que es un deseo. Un deseo es aquello que nos hace morir, nos hace desfallecer. Tiene tanta vehemencia. Si no me lo das, yo me pongo mal, me afecto todo. Verso 6, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Verso 10, esto no lo puede contestar el Señor, un deseo no puede ser. Que Dios lo conteste un deseo carnal, y no es cierto. Me impresiona mi Señor. Mi Señor es tremendo. ¿Qué quieres? ¿Quieres carne? Aquí está la carne. ¿Qué quieres? Como a la orden del consumidor. ¿Dios puede satisfacer los deseos carnales? Sí. Pero van en contra de Él. Él es Dios. Y dice el verso 10. Por eso si tú te propones algo lo vas a lograr. No me vengas a decir, sí te creo, lo vas a lograr. Lo que tú quieras, lo vas a lograr. Verso 10, y oyó Moisés al pueblo que lloraba. No, ya es diferente, es mucho. Porque ahora ese deseo carnal, no olviden que es un deseo no del Señor, un deseo de gente carnal, y ahora la familia. Nada está por encima del Señor. Ni mi esposa, ni mis hijos, ni mis nietos, ni mis nada. La familia, pero es que es la familia. No. Lloraban, que lloraban por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. Verso 18, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne?
Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. ¿A qué manera? Que se le salían por las narices. Es que Dios contesta a los deseos carnales para nuestra enseñanza. Mis hermanos, esto cuando yo veo, en el mundo hay dinero, en el mundo hay fama, en el mundo hay diversión, en el mundo hay prestigio. Y cuando yo veo que nuestra alma se seca, mis hermanos, cada día el Señor es abundante con nosotros. Nunca nos falla. Diariamente recibieron esto su provisión y nosotros. Y ahora vea la tumba de la codicia, aquí la encontramos. ¿Por qué? ¿Cuál es la tumba de la codicia? Hermanos, vayan conmigo al verso 31. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino a otro. ¿Cuánto sería eso? Alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente recogiendo codorniz. No sé si ustedes puedan ver, un pepenador se queda abajo, pero es amontonar el deseo. Vean, el que menos recogió, dice, todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones. Y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada. Y le llamaron a ese lugar en el verso 34, Kiborot Ataba, la tumba de la codicia. ¿Qué anhela tu alma? ¿Por qué estás gastando tu vida? ¿A qué estás dando toda tu vida? Háblame del sueño, háblame de lo que es el anhelo, háblame de la expectación que tú tienes. No saben cómo el Señor ha tratado conmigo, con nuestros hijos, especialmente el mayor. Y ahí es donde nosotros podemos ver, es Dios tratando en nosotros. Mis hermanos, consideren el deseado de las naciones. ¿Qué deseo el Señor ha puesto? Y si usted en todo esto ha captado el sentir de un deseo ardiente, si esto no lo tiene por el Señor, algo está mal. Si usted está en un compartir con decir, me gusta esto, me atrae, ahí estoy, y ahora termino, un deseo entrañable. Hablo de ahora un testimonio espiritual de un hombre que fue tratado por el Señor. Ya no voy a hablar de un hombre carnal, ahora hablo de un hombre espiritual. Hablo de un buen calibre, de una vida que amaba al Señor con todo su corazón. Estoy hablando de un deseo entrañable, un deseo que quema la mente, un deseo que desgasta tu carne, un deseo que te desbasta mientras que no se te permite disfrutar de aquel deseo. Entonces me pongo mal, y entonces ahora poder ver si todo esto que hemos dicho no es por la presencia del Señor. Si este anhelo, mis hermanos, que nos pone mal, que nos pone así de esta manera, no es con nuestro amado Señor, entonces considere, Dios ha hecho una inversión en su corazón. Dios busca recoger algo. Por eso es una palabra de apertura, por eso es una palabra especial, por eso es algo que mi compasión para los matrimonios jóvenes, para los jóvenes solteros, aquel que se está dando su vida en este momento por algo y tiene un deseo y lo va a alcanzar, pero si ese deseo no es por el Señor, mis hermanos, entonces no estamos bien en lo que es el deseado de las naciones. No ha temblado, no hemos tenido la intensidad de la profecía, de la palabra del Señor. Considere los sueños y las expectaciones. Considere lo que deseamos, para qué vivimos, cómo usas el tiempo, en qué inviertes tu tiempo. Considera en qué te estás matando. Considera. Segundo libro de Samuel. No voy a elaborar, pero vamos a hablar de un David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y saben una cosa, se enfermó de amor por su hijo Absalón. Le cayó tanto el deseo que prefirió la muerte de todo el ejército y todos los que se fueron con él. ¿Por qué? Por una cosa, porque él quería al rebelde Absalón. Un corazón que se asentó en la maldad, un corazón que
Mis hermanos, no estaba para nada el Señor, y entonces, pero era su hijo, y Dios tuvo que tratar con él. Por eso les hablo que ni aún la familia, ni aún los hijos. Sacrifícame a tu único y saca al que tú amas, Abraham. Nada tiene valor en este corazón sino el Señor. Pero interesantemente, cuando el Señor llena este corazón, podemos amar no con nuestro amor, sino con el amor del Señor. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 23. Voy en la parte final, en el número 3. Me estoy acercando al final. Son 3 deseos. El deseo que el Señor puso en las naciones no lo entienden, se hacen imágenes, pero quieren quien los libre. El deseo que tienen los creyentes carnal. Pero ahora hablamos de el deseo espiritual. Ahora hablemos de un sueño en el Señor. Ahora hablemos de una expectación que es a lo que fuimos llamados, hermanos. Y el proceso que Dios va a traer a nuestras vidas debe ser tal. Y Dios tiene maneras muy eficientes, muy eficaces de hacernos entender cuando le decimos, aquí está mi corazón. Aquí hago una pausa y les digo, mis hermanos, si alguien no tiene este deseo, al final pídalo. Señor, ponme ese deseo, ponme ese anhelo. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. David es un viejo, ya va a morir, cuando dice estas palabras. Por eso dice las últimas palabras de David. Ha servido a la nación, ha servido al Señor 40 años, y entonces ahora se está despidiendo. Verso 1. Estas son un anciano recuerda algo en su marco de su vida. Estas son las palabras postreras de David. Todo lo que dice, y si ustedes van, mis hermanos, al verso 8, le trae un recuerdo de la juventud. Le trae un recuerdo cuando era joven él. Y entonces dice aquí, verso 8, se devuelve el viejo y empieza a recordar cuando era joven. Y vean lo que dice el verso 8. Dios trató con este hombre desde el inicio. Dios trató con este hombre desde el principio de su vida espiritual. Por eso cuando nosotros vemos el anhelo que él tenía, mis hermanos, tremendo. Yo espero en el Señor que ponga eso en nosotros. Por lo menos para mi vida, amarle por sobre todas las cosas. Nunca he sacado un carro de agencia. No tengo casa propia. Tengo muchas limitantes. En otras palabras, me veo atraído por los deseos del mundo. Me veo atraído por lo que es la parte, mis hermanos, de ir sobre un sueño. ¿Cómo puedo lograr todo eso? Dejando al Señor, dejando la palabra, dejando el ministerio o compartiéndolo. Lejos sea. Y entonces cuando veo la manera como diferentes nosotros, mis hermanos, diferentes perspectivas, pero cuando yo veo la parte es que anhelamos. Y yo digo, Señor, tu palabra, Señor, tu presencia, Señor, ponme este vivo deseo. Pero Dios tiene que, por eso ahora la compasión ya no es para los jóvenes, es la victoria, el beneficio. Si ustedes dieran paso al Señor y si ustedes pudieran desde ese momento decir, Señor, quítame mis deseos de todo lo que es el mundo, quítame mis deseos de todo lo que yo quiero, quítame mis deseos, quítame, Señor, quiero rendirlos a ti. Se están identificando con David. Yo ya tengo 47 años, mis hermanos. Recuerdo 22 años yo recibí al Señor Jesús como mi Salvador y yo en ese momento me rendí a Él. Ha sido un proceso, pero voy lento. Cuánto anhelo que el Señor traiga sobre ustedes este deseo, mis hermanos. Pero vean lo que Dios trató con este viejo, con este hombre, con David. Verso 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino de Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio gran victoria
y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio gran victoria. Alabado sea el Señor. Esto no fue, acuérdense que a David ya casi lo mata un gigante y lo retiran de lo que es. Ya no vas a pelear nunca, David. Amén, su vida madura, pero aquí es un joven. Verso 13. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. ¿Cuál era la cueva de Adulam? ¿Quién lo está persiguiendo? Saúl. Se está devolviendo a la etapa de su juventud. De la siega a David en la cueva de Adulam, y el campo de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Por un lado, Saúl queriéndolo matar. Al final, más de 21 intentos de suicidio. Y por el otro lado, los filisteos. Verso 14. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, subraya esa palabra, es un deseo vehemente. Aquí es algo, David se identificó con los deseos. Y vean el deseo: ¿quién me diera beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Aleluya. Mas él no la quiso beber, sino el que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. Mis deseos matando gente. Voy a conseguir mi sueño exponiendo a las vidas. Me voy a hacer el pastor más famoso atropellando a las vidas. Tengo un deseo ardiente de fama. Lejos sea de mí. Y entonces, cuando ya tenía eso, mis hermanos, tan increíbles los anhelos, cómo nos mueven. Pero si tus anhelos los tomas y los derramas delante del Señor, entonces esto cambió por siempre la vida de David. Y Dios fue tratando con él. Un deseo que se mete en él bien fuerte, se fue a Absalón. Pero el Señor trató con él para que llegara, mis hermanos, a la parte, escuchen los versos. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Una cosa: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de su santidad e inquirir en su templo. Un anhelo ferviente. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Soy como la tierra árida donde no ha caído el agua. Salmo 63. Solamente quiero terminar en un salmo. Es el Salmo 84. El Salmo 84, mis hermanos, es un deseo. Déjeme decirle esto, si voltea o si escucha nada más. El salmo más dulce de todos los salmos es el Salmo 84. El más popular, el Salmo 23. El más gozoso, el Salmo 103. El más profundamente empírico, el Salmo 119. El salmo más lastimero, el Salmo 153. Pero cuando hablamos acerca del Salmo 84, está exquisito. ¿Sabe cómo lo dice? Si ustedes ven ahí en el epígrafe, al músico principal sobre Gitit, era una música bastante dulce que arropa el tema, un sonido exquisito que transmitía la belleza del lenguaje. Y cuando habla acerca de lo que es este salmo, mis hermanos, capta completamente el sentido de lo que es
un deseo. Y vea lo que dice, un anhelo por el Señor. Todo lo que he dicho, el deseo de las naciones, cuando Él pone ese deseo en el pueblo del Señor. Nada nos llena. No hay nada en esta tierra. ¿A quién tengo en los cielos? Dilo a ti. Y fuera de ti, nada deseo aquí en la tierra. Eso cambia tu matrimonio como no tienes idea. Nada deseo. ¿Y qué es nada? Nada deseo. ¿Y qué es nada deseo? Y como lo dije, no he llegado, pero ahí vamos. El anhelo por el Señor, el anhelo por lo que es el Señor, y dice el verso 1, cuán amables son tus moradas. El plural de moradas, en la versión King James, habla acerca de tabernáculos. Y como es un salmo de peregrinaje, el tabernáculo no tenía morada fija. Moradas. ¿Para dónde va la presencia del Señor? Sin una de las características de los apóstoles, sin morada fija. Y entonces ve la parte. Y cuando habla acerca de cuán amables, esa palabra, mis hermanos, amable, es una palabra bien fuerte. Es una palabra que tiene que ver con lo que es lo más digno de ser amado. Esto sí se puede amar. Esto no. Esto sí se puede amar. Cuán amables son tus moradas, plural. Moradas, si es el tabernáculo, ¿cuál sería el lugar especial de David? Los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo. ¿En cuál? Un amarre revela a Cristo. Una tabla, una madera de acacia forrada de oro revela a Cristo. La tienda de tejón revela a Cristo. Todo proclama su gloria, como decir, Señor, donde quiera que me quieras poner, pero que esté en tu presencia, allí se revela Cristo. Está hablando acerca de que en cuál moradas, cuán amables son tus moradas. Y luego lo pone por encima, oh Jehová de los ejércitos, el soberano de toda la tierra. Y aquí es donde podemos ver, mis hermanos, es una cortina revela al Señor, una tabla, los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo, todo, donde quieras ponerme, Señor. Y entonces ya no voy a terminar, pero aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí. Mira, yo, Señor, necesito tu presencia. Y estamos captando el sentir de un anhelo que si no me lo das, desfallezco. No sé si así nos ponemos por el Señor. No sé si ese es nuestro anhelo. Necesito leer la palabra, necesito orar. No sé si ese es nuestro anhelo, decir, necesito adorar al Señor. Necesito prepararme, llegar temprano y llegar a adorar al Señor. Necesito la presencia, necesito una palabra del Señor. No sé si ustedes tengan ese anhelo. No sé cuántos de nosotros precisemos de este anhelo, pero eso es lo que estamos captando. Un anhelo, un sueño. Ese es cristianismo puro, hijos. Ese es cristianismo puro. Estamos hablando, es Cristo y nada más. Es todo para Él. Avanzo, voy terminando. Cuán amables son tus lugares. Denota soberanía. Y el verso 2. Quizás ahí termine. Bueno, un verso más, pero vean. Mi alma anhela mi alma. No tengo opción, tengo que repetirle la definición del deseo. Amo con tanta vehemencia y me siento tan inflamado en el deseo de conseguir aquello que amo, que tal deseo me consume hasta el punto de perder mis fuerzas. Si no lo consigo, lo que anhelo, desfallezco agonizante. Así es la presencia del Señor. Porque vean lo que dice el verso 2. Vea todo lo que involucra. Anhela mi alma, mi corazón y mi carne. En otras palabras, se centra en todo el ser, en lo que es, lo que quema mi mente, desgasta mi carne y devasta mis entrañas. Por eso es un deseo entrañable. Aquí lo tenemos, tan fuerte. Devasta las entrañas. Mientras no se permite disfrutar de esto, mis hermanos, entonces no es realidad el deseado de las naciones. Estamos hablando de el deseo ardiente por el Señor. Estamos hablando de la expectación por el Señor. Y aquí, mis hermanos, la palabra que dice el verso 2,
anhela mi carne y aún ardientemente, que dice, desean los atrios de Jehová. La versión en inglés habla de una palabra que es desfallecer, como diciendo, anhela mi alma y aún desfallezco por lo que desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y entonces ya no es el templo, ya no es la casa, ya no es el tabernáculo, que es el que está viviendo en ese tabernáculo. No es el templo, es el Señor. No son los cánticos, es el que canta, es el Señor. Mis hermanos, si alguien no tiene este anhelo, hoy podemos venir delante del Señor y decirle, Padre, aquí está mi vida. Señor, aquí está mi vida. El deseado de las naciones. Ya no voy para allá, pero le dijeron a Felipe, Juan capítulo 12, quisiéramos ver a Jesús. Juan capítulo 12, verso 19. Quisiéramos ver a Jesús. Veo que están yendo para allá, entonces yo también voy para allá. Juan capítulo 12. Y dice el verso 19. Las naciones van tras él, mis hermanos. Escuchen, prostitutas, publicanos, adelantan a los fariseos en lo que es este anhelo por el Señor. Que no nos pase, que no te pase. Vidas que anhelan al Señor, vidas que aman con todo su ser al Señor. Y vean aquí 19, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad el deseado de las naciones. Él puso ese deseo, Él puso esa atracción, pero podemos rechazar ese deseo como el hombre natural. Pero vean lo que dice, verso 20. Había ciertos griegos, no judíos, ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, para que el Señor pudiera decir, gloria, es un tiempo glorioso. ¿Por qué? Porque vendría el crucificado y entonces atraería a todas las naciones a Él. La muerte, en la muerte hay gloria, mis hermanos. Escuchen, de lo que el Señor ha cautivado mi vida en el mensaje de las Escrituras es, mis hermanos, morir para vivir. Y en la muerte hay glorificación. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y nuestros anhelos, mis hermanos, cada vez hacia abajo, derramando el agua ante ti, Señor. Quiero esto, pero te lo entrego, Señor. Verso 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, el deseado de las naciones. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama a Jehová, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, ¿qué? Dígame qué anhela. Dime cuál es tu anhelo, dime cuál es tu sueño, dime a quién sigues, dime cuál es el más grande deseo de tu corazón. Verso, y si no es el Señor, con todo el corazón, si no te desfalleces, si no te pones mal, si no hay la palabra, la presencia del Señor, ven hoy al Señor y dile, yo necesito este anhelo. Pero ¿qué anhela tu corazón? Verso 26, si alguno me sirviere, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará ¿quién? Mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es seguirle a Él, no seguir las obras, no seguir las actividades, es seguirle a Él, ir en pos de Él. Oremos. Padre, con cuánta necesidad nos acercamos delante de tu presencia. Todo, Señor, lo que anhela este corazón, todo, Señor, lo que los deseos de la carne y los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y eso no es tuyo, Señor. Por eso te damos gracias por ser participantes de la naturaleza divina, y no hay opción,
Lo natural tiene que morir en esta tierra, Señor. Padre, delante de ti estamos reconociendo que todavía este anhelo, Señor, expresado por tu palabra, Señor, no es con tanta vehemencia, no lo vemos, Señor, tan exteriorizado, Señor, o internamente manifestado, Señor, el anhelo por tu casa, por tu presencia. Y hoy oramos para que usted nos dé ese anhelo, que usted nos dé este sentir y que usted traiga sobre nosotros, Señor, esta expectativa, Señor. Perdónanos cuando ponemos nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras metas fuera de ti, y en todo lo que tiene que ver lo natural, en todo lo que tiene que ver esta tierra, Señor, y hoy venimos delante de tu presencia. Gracias porque, Señor, sabemos que tú tocas nuestros corazones y delante de ti nos abandonamos, nos encomendamos a ti. En el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.